aquí. Sí. Sí que hay aguja en el pajar y en concreto hay 2 agujas en el pajar. Porque dentro de la inversión alternativa hay 2 subtipos de estrategia que son sistemáticas. Muchas de estas otras son discrecionales. Entonces, yo en cuanto a algo es discrecional, más o menos casi siempre lo descarto porque no sé analizarlo, en particular no sé cómo hacerlo, pero cuando es sistemático ya veo que puedo hacer algo más, ¿no? Y que en agregado sí que han aportado valor, ¿no? Y las 2 podríamos englobarlas como estrategias largas en volatilidad, que quiere decir que se ven favorecidas cuando hay volatilidad. Una de ellas literalmente se llama long volatility y la otra son los futuros gestionados, que lo tenía aquí puesto. Los futuros gestionados es una estrategia realmente de seguimiento de tendencias, pero con unas características que ahora explico. Para hacer una introducción muy, muy básica, long volatility básicamente es tail risk, que es cobertura de riesgo de cola, que básicamente es la estrategia clásica de tener opciones de muy largo plazo, que básicamente siempre estás perdiendo, pero que cuando aparece ese evento de 3 desviaciones típicas, loco, que hacía 20 años que no pasaba, ejemplo COVID o lo que sea, entonces esas opciones que están muy, muy lejos de repente se activan y entonces tú ganas una pasta increíble que en ese momento te viene muy bien porque todo cae a la vez y lo único que sube básicamente es eso, ¿no? Long volatility es una evolución de esa idea donde hacen una parte de cobertura con opciones de muy largo plazo buscando ese premium, digamos, ese efecto. Yo lo explico para quien no sepa cómo funciona esto. Básicamente es como cuando tienes un seguro antiincendios, ¿no? Si tu casa nunca se incendia, tú todos los años has pagado el seguro de incendios y estás perdiendo dinero. Pues alguien te podría decir que es una mala inversión. La realidad es que tú dirías, bueno, es que lo he invertido por si acaso se quemaba la casa, ¿no? Si la casa no se quema, no quiere decir que haya sido mala inversión. Quiere decir que el riesgo del que me quería proteger no se ha materializado. Pero eso no quiere decir que yo esté haciendo el tonto por pagar el seguro, ¿no? En el momento en el que se quema la casa, entonces es cuando dices, ahora obtengo la recompensa menos lo que me ha costado todos estos años estar pagando el seguro, ¿no? Y Long Volatility lo que hace es combinar eso con otras estrategias que intentan, de alguna manera, que ese carry, ese coste de estar pagando esa prima, es como hacer un poco unas chapucillas o algunas cosas extra para intentar que ese coste se vaya compensando poco a poco, ¿no? Y se utilizan una plétora de estrategias diferentes. Cada uno de los fondos hay que analizarlo muy en concreto porque hacen un poco de todo, un poco de seguimiento de tendencias de corto plazo, un poco de estrategias de dispersión, todo cosas un poco específicas que no da mucho tiempo a explicar ahora, pero estamos viendo aquí, por ejemplo, cómo desde 2004 a 2019, justo después del COVID, tenemos la línea azul, son unos bonos agregados de Estados Unidos, la línea verde es el S&P 500 y la línea morada son las estrategias de long volatility indexadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos que es un buen diversificador, ¿no? Tiene un comportamiento que al final ha acabado parecido a los bonos, con un comportamiento muy diferente al de los bonos. Claramente, cuando había más volatilidad en el mercado, y estoy pensando de 2006 a 2012, esto lo hizo muy bien. Y el problema que tienen estas estrategias es que, fijaos que de 2012 a 2018 te hubieras pasado 7, 8 años perdiendo dinero todos los años. Entonces, es muy difícil tener esto en cartera, ¿no? Psicológicamente es muy difícil mantener esta inversión, pero por eso yo también lo veo como una pieza más, un diversificador más que tiene un momento clave en el que es lo único que te salva, ¿no? Y lo hemos visto en el 19 y lo hemos vuelto a vivir en este 2022, donde estas estrategias más o menos hasta septiembre, octubre llevaban rentabilidades muy, muy altas, en plan doble dígito y en algunas, depende también de, esto luego hay muchas implementaciones, ¿no? Pero en agregado el índice Long Volatility estaría haciéndolo muy, muy bien y prácticamente lo único que ha funcionado. Y luego, sobre todo, lo importante, que en este periodo de largo plazo, haciendo ese mismo experimento de, oye, ¿y si le ponemos un 20% a una cartera que ya tiene acciones y bonos? Reduce ligeramente la rentabilidad de la cartera solo de acciones y bonos, estamos hablando de 2 puntos básicos, pero reduce casi en 2 puntos enteros la volatilidad y en la mitad el drawdown máximo. Entonces, claro, aquí es donde cada uno tiene que plantearse cuál es tu objetivo, ¿no? Porque si tu objetivo es tener la máxima rentabilidad dentro de 15 años, pues entonces seguramente esto no es para ti. Pero yo siempre suelo decir que eso es un objetivo que es muy poco realista para la gran mayoría de personas. La gran mayoría de personas tendríamos que ir a los mercados financieros a buscar participar del crecimiento, hacer crecer tu patrimonio poco a poco,
pero asegurarte de que si te pasa algo y lo necesitas, va a estar ahí. Y sí, para eso tenemos un poco de efectivo en cuenta y para eso tenemos un colchón de seguridad y demás cosas. Habría que ver el total de tu cartera. Muchas veces yo siempre digo que tener cash es long volatility, o sea, el efectivo es estar expuesto largo en volatilidad, lo que pasa es que no se beneficia tan exageradamente, pero es eso, es long volatility. Y entonces, bueno, pues cada uno tiene que analizar lo que busca, pero es una pieza que me parece muy, muy interesante, difícil de implementar, pero muy interesante. Yo creo que cada vez va a ser más fácil, pero ahora aún está en ese limbo en el que, por ejemplo, yo he estado estudiando de los 700 fondos que os he dicho, he encontrado 12 que realmente podrían entrar aquí. Y de los 12, uno estaba disponible para invertir en España actualmente. Los otros, o sea, he tenido que contactar a la gestora para pedirle al depositario para que abra, o sea, ni siquiera se podía invertir desde aquí, ¿no? Y si no lo he pedido yo, es que no lo ha pedido nadie, porque si no estaban dados de alta, es que nadie que está gestionando fondos, carteras de banca privada, nadie estaba teniendo esto en la cartera, porque no estaba disponible, por ejemplo, en Inversis o en Caceis, que es el Banco Santander. O sea, esto es que no está muy en el radar, ¿no? Pero yo creo que sonará y se irá haciendo más común.